Sea cada uno bienvenido a la casa del Señor. Le damos muchas gracias a nuestro Dios porque Él es bueno con nosotros, ¿verdad? Y en este día nos ha hecho mucho bien el Señor, ¿verdad? Un hombre de los salmistas dijo: vuélvete alma mía a tu reposo porque Jehová te ha hecho bien. Así de que nos ha hecho bien el Señor, ¿verdad? Amén. Así de que sea cada uno bienvenido a la casa del Señor, y también los hermanos que nos siguen a través de las redes sociales, les saludamos también en el nombre de Cristo Jesús. Y pedimos que la bendición de Dios, hermanos, sea sobre cada uno de todos nosotros, porque la Biblia dice que la bendición de Dios es la que enriquece, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Sí, hermanos. Y la bendición de Dios nosotros la sentimos cuando vivimos en esa comunión con Él. ¿Sí? Una de tantas bendiciones, porque una bendición, hermano, que cubre a toda la humanidad, a todas sus criaturas y a los hijos de Dios. Pero cuando nosotros como hijos de Dios nos preocupamos por tener esa intimidad con Dios, nosotros sentimos su bendición y su presencia, que es algo muy importante en nuestra vida porque nos da el vigor para seguir adelante. Amén, ¿verdad? Amén. Quiero que oremos, hermanos, después vamos a leer la palabra del Señor. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús, nuestro Salvador, por la bendición que nos ha dado, Señor, de vivir este día. Y después de una jornada de trabajo y de una semana, podemos decir, Dios del cielo, nos permite congregarnos hoy y alabar y glorificar tu nombre y escuchar tu palabra. Y nos encomendamos en tus manos y ponemos nuestras necesidades en tus manos, pidiéndote que nos des la fortaleza necesaria cada día para continuar, para seguir adelante. Y rogamos a ti que tu palabra, Señor, que dice que puede transformar nuestras vidas y darnos herencia entre los santificados, Dios del cielo, haya cabida en la mente, en el corazón, en el alma de cada uno de todos nosotros. Y aquel que no te conoce pueda ser, Dios del cielo, despertado, mi Dios, y pueda tener ese interés por tu palabra, por la salvación que tú, Señor del cielo, has provisto en la cruz del Calvario por medio de tu santo Hijo amado. Yo me encomiendo en tus manos, encomiendo en tus manos a tu pueblo, a nuestros niños, nuestros jóvenes y toda la congregación y aquellos que no pudieron acercarse hoy. Igual oramos porque tu bendición sea en sus vidas en el nombre de Jesús, Señor nuestro. Amén y amén. Gloria al nombre del Señor. Vamos a leer, hermanos, en el último libro de la Biblia, el Apocalipsis. Vaya a ese libro y vamos a leer del capítulo 21, el verso 7 y 8. Gloria al nombre del Señor. Amén. Y si ustedes están preparados, vamos a leerlo en el nombre del Señor. Amén. Y también los hermanos lo han puesto ahí en letras grandes, para si usted no quiere leer su Biblia, puede mirarlo allá. Pero lo importante es que pongamos atención a la palabra del Señor, ¿verdad? Entonces, leemos esta escritura que hemos citado de Apocalipsis 21, 7 y 8. Dice: el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. Preciosa promesa, ¿verdad? Sí, hermano. Entonces debemos de esforzarnos, ¿verdad?, para poder vencer con la ayuda de nuestro Dios. Entonces el 8, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos
tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Pueden, hermano, tomar su lugar. ¿Y por qué hemos leído esta porción? Porque 2 domingos, hermano, hemos estado hablando sobre acerca del infierno y quiénes van a ir para allá, ¿verdad? ¿Sí, hermanos, o no? ¿Sí se recuerda? Entonces yo tuve la oportunidad hoy y quiero terminar hoy. No quiero decir que en 3 ocasiones se puede cubrir un tema así tan grande, pero es importante recordar, ¿verdad? Porque esta es una enseñanza que está en las Santas Escrituras. Podemos decir que es una doctrina porque doctrina es enseñanza y está en la palabra del Señor, y debemos nosotros, hermanos, de recordarlo. Yo les he mencionado que algunos dicen que estas cosas son figuras, son símbolos, pero entonces también tendríamos que pensar en que la vida eterna también nomás es un símbolo. Pero tanto la vida eterna en el reino de Dios es real, como una separación total y eterna del Creador para el ser humano también es real. Y por eso es que debemos de hablar la palabra del Señor. Y cuando yo escucho a personas de renombre, se puede decir, que hablan de estas cosas, nada menos hoy acercando ya a la casa del Señor, todavía ahí por la calle, yo venía pensando, Señor, y si esto es así, ¿para qué predicamos? No se ha puesto a pensar en eso usted. Si esto fuera así, ¿para qué predicamos? Porque algunos dicen que al final de todo, toda la creación será salva. Pero la Biblia, ¿verdad?, que hace una distinción, ¿verdad?, entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve a Dios. Y si estos pasajes, hermano, están en las Santas Escrituras y el Señor lo habló, entonces nosotros debemos de creer y temer a Dios de que si en verdad hay un castigo, ¿o no? Como dicen por ahí, que suave fuera, ¿verdad? ¿Para qué preocuparnos? Pero Pablo dijo, por esto, dijo, pasamos hambres, persecuciones y un sinfín de cosas que mencionó Pablo por predicar el Evangelio. Y si así fuera, ¿para qué preocuparnos? Pero no, tampoco Cristo hubiera venido. Pero sí, hermanos, existe, y por eso debemos de poner mucha atención. Entonces, desde la primera lectura que hicimos en 1 Corintios 6, 9 al 11, verdad que parte de aquellos pecados y de aquellas personas que leímos ese día aparecen en la porción que hemos leído hoy, ¿o no? ¿Verdad que sí? Pues sí. Usted vio la promesa en el verso 7, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Pero Pablo, mencionando la lista de pecados en 1 Corintios 6, 9 al 11, dice que los que practican esas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sí o no? Eso dice. Leíamos Gálatas 5 también, donde Pablo dice, ya les he dicho antes y les vuelvo a decir, que los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces está claro, al mirar la promesa en el verso 7 y mirar también, hermano, la sentencia y el anuncio de un castigo para todos estos males, nosotros debemos de entender de que sí habrá retribución
para unos y otros, ¿verdad? Entonces, hermano, dice, pero los cobardes, ¿qué es, hermano, ser un cobarde? ¿Qué sería eso y qué es ser un cobarde, hermano Rubén? ¿Sí? Ajá. Fíjese, la cobardía se puede, hermanos, mirar de muchas maneras, porque para servirle a Dios la Biblia dice que hay que ser valiente, ¿o no? Jesús dijo esas palabras, que desde los días de Juan el Bautista, el reino de Dios, dice, unas versiones dicen sufre violencia, otros dicen se le hace fuerza, y solo dicen los valientes, y lo contrario de cobarde es el valiente, ¿o no? Y dice que los cobardes, y quienes más, los incrédulos. Pero hermanos, esto de la cobardía encierra, hermanos, muchas cosas. Miren, aún los que tienen la dicha de predicar el evangelio puro y verdadero, pero que tienen miedo a comprometerse y tienen miedo a ser rechazados, hasta ahí entra la cobardía, ¿o no, hermanos? ¿Cómo no? Porque muchos, y esto va con los predicadores, los pastores, los ministros, pero aún todos los que tenemos la oportunidad de expresar la palabra del Señor, quizás Dios nos revele una palabra, pero pensamos, voy a quedar mal con cierto sector, con cierto grupo, pero nunca venimos, hermano, aquí buscando acusar a nadie, ni imaginándonos, pero sí tenemos que hablar la palabra que el Señor nos da, porque es para todos, ¿o no? Es para la iglesia. Yo le decía que a mí me llama la atención que cuando vemos 4 siervos de Dios, apóstoles, uno es Pablo, lo leímos en 1 Corintios 6, ¿verdad? 9 al 11. Y otra vez Pablo en los Gálatas. Pero también encontramos, hermano, a Pedro. Mire, vaya conmigo y lea la primera carta del apóstol Pedro. Busque el capítulo 4. Y también vamos a ver cómo Santiago amonestó a una comunidad cristiana. Es para todos, pero fue dirigido a una iglesia o a la iglesia. Entonces dice el apóstol Pedro, capítulo 4, vamos a leer desde el verso 1 hasta el 3. Y el tema, hermanos, en esta Biblia dice, buenos administradores de la gracia de Dios. Así de que, verdad, que debemos nosotros, hermanos, administrar muy bien esa dicha, esa bendición, ese don tan glorioso de esa gracia que nos llamó para que fuéramos hijos de Dios, ¿verdad? Entonces dice el apóstol Pedro, dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también, armados del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios.
Fíjese lo que dice el verso 3. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Fíjense, hermanos, el pensamiento juega un papel muy importante, ¿verdad? La mente, ¿o no? ¿Sí, hermanos, o no? Fíjense que la mente espiritual domina, hermanos, la carne. Y más adelante vamos a ver a dónde nos inclina y nos quiere llevar la mente. Por eso el escritor dice, armaos, dice, del mismo pensamiento. Y el verso 3 dice, baste ya el tiempo pasado. O sea, pueblo del Señor, la Biblia habla de un nuevo nacimiento, ¿verdad? ¿O no? Y ese nuevo nacimiento pone a la persona o al ser humano en un estado que la Biblia lo llama nueva creación, nueva criatura. ¿O no? Y dice que, ¿por qué nueva criatura? Porque dice que las cosas viejas pasaron. Entonces ahora, revistiéndonos del nuevo hombre, ahora las cosas son diferentes. Y otra vez, a mí me llama la atención que el apóstol esté dirigiéndose en esta forma a una iglesia de la cual se dice esto tan precioso, y vaya al capítulo 1. Capítulo 1, verso 2. ¿Verdad que aquí está, hermanos, como que le está echando flores el apóstol a la iglesia, a los hermanos? Hablando de todas las glorias, las bendiciones y las cosas tan especiales que Dios hizo para adquirirlos como hijos, ¿verdad? Y para elegirlos como hijos. ¿O no? Si está conmigo, capítulo 1 de la carta que estamos leyendo, dice, elegidos según la presciencia, o sea, según el anticipado conocimiento de Dios, ya pensaba en usted y en mí. ¿Verdad? ¿Verdad, hermanos? Amén. Y no existíamos, ¿verdad? No. Pero eso es lo lindo de nuestro Dios, de nuestro Padre, nuestro Creador. Yo les he dicho que yo le doy gracias a Él, que Él sea mi Dios, que Él sea mi Padre, que Él sea mi Creador. Locura para algunos, pero eso debíamos de hacer. Agradecidos que Él es nuestro Padre, nuestro Creador, ¿verdad? Y que elaboró un plan de salvación y dio a su propio Hijo, a su único Hijo, para que pagara por nosotros. Entonces ve elegido según la presciencia de Dios Padre, en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociado con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sean multiplicadas. ¿No cree que estas cosas son, hermano, muy grandes? Sí, con las que se dirige el apóstol a esta comunidad, a este grupo que estaba en la dispersión. Pero aquí hay una amonestación, y por eso, ¿verdad?, que hay que hablarle a la iglesia o no hay que hablarle a la iglesia. Hermanos, hay que enseñarle a la iglesia o no hay que enseñarle. Tenemos que recordarle. Ve, Dios le había dicho a su pueblo que iba rumbo a Canaán, ¿verdad? ¿Le había advertido o no le había advertido? De las abominaciones que ahí se cometían y que no participaran de ellas. Y aquí, en tiempo pasado, muchos estuvimos en esa clase de prácticas y problemas, pero dice la Escritura que baste ya el tiempo pasado para haber hecho, fíjense que claro, pasado.
Por eso es que tenemos, hermanos, que cuidarnos. Aquel día hablábamos y explicábamos qué significan ciertas palabras, ¿verdad?, que leíamos en Gálatas capítulo 5, donde encontramos, hermanos, que aún las cosas que creemos que no nos pueden excluir del reino de Dios, sí nos pueden excluir, y se le estaba dirigiendo a una iglesia ya salvada por Cristo Jesús. Se recuerda que aún los pleitos, las desamistades, cuanto más las otras cosas que hemos estado leyendo, y que Dios nos ayude, ¿verdad?, para poner atención, para poner interés, para no, hermanos, menospreciar la enseñanza de la palabra del Señor. Amén. Así de que cuidado, ¿verdad?, aún con los pensamientos, cuanto más con lo que nuestros ojos pueden ver. ¿Qué le parece? Pero vamos, hermano, también le prometí que Santiago habla a una congregación. Y vaya al capítulo 4 de Santiago. Lea desde el verso 4. Con exclamación, con admiración, la primera parte del versículo 4. Dice: oh almas adúlteras. Si está conmigo, está leyendo. Pregunta: ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? ¿A quién se estaba dirigiendo el apóstol? La enseñanza es universal, ¿verdad?, porque todas las almas necesitan salvación. Pero aquí en esta vez, ¿a quién se dirigía? ¿A una congregación o no? Y dice cualquiera. ¿Verdad que no dice ciertas o solo tales? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Así de que, hermanos, no podemos estar, ¿verdad?, navegando entre dos o en dos aguas. Jesús dijo que no se le puede servir a dos señores al mismo tiempo, ¿verdad? ¿O no? Ahora, esto le confirma a usted y a mí, o nos confirma que la enseñanza era a una iglesia, a un grupo de redimidos. Porque le voy a hacer una pregunta: ¿en quién mora el Espíritu Santo de Dios? En los creyentes, ¿verdad? En la iglesia, ahí mora. ¿Verdad que no mora en el mundo? Porque la Biblia dice que donde hay contención, donde hay contienda, donde hay esa clase de problemas, ahí no puede estar el Espíritu de Dios. Entonces esto nos confirma que la enseñanza es dirigida a una congregación. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano: este espíritu no es espíritu humano, este es el Espíritu Santo? El Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. ¿Qué es anhelar? A ver, ayúdenme. ¿Qué es anhelo? No los oigo. Nadie dice nada. Deseo, anhelo es deseo, ¿verdad?
entre las palabras que se pueden decir acerca de esto. Entonces, hermano, vemos que el Espíritu Santo de Dios sí anhela entonces y desea bendecirnos, ¿o no? Desea llenar y enriquecer nuestras vidas. Pero ¿qué es lo que lo aleja? Nuestras malas acciones. Esto es lo que lo aleja. Y vamos a estar, hermano, leyendo en la carta a los romanos algunas cosas. Entonces dice, pero Él da mayor gracia, por esto dice, Dios resiste a los soberbios. Una de las cosas, hermano, que evita que nosotros podamos gozarnos en esa presencia es esto que se acaba de mencionar aquí, ¿verdad? Porque es verdad que cuando uno se deja llevar de la ira, no creo que uno pueda tener placer en nada. Ni la comida cae bien, ¿verdad? Aunque traiga hambre. ¿Ve? Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces Él dice, someteos pues a Dios. ¿Cuántas veces Dios, hermano, o en la Escritura encontramos la indicación de Dios de que nos acerquemos a Él? Y está hablándole a los creyentes. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. 8. Acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. ¿Qué más sigue diciendo? ¿Verdad que debe de afligirse cuando el creyente ha perdido la dirección, o no debe afligirse? Sí, amén. ¿Usted alguna vez ha estado fatigado buscando algo que perdió? Sí. Yo sí. Algunos no contestan porque creen que yo les quiero decir algo para cacharlos. No. Pero ya se imagina usted, ¿verdad? Usted acaba de decir de que alguna vez se ha fatigado buscando algo que se le perdió, que lo extravió, que lo olvidó. Afligidos y lamentar y llorar. Pero es verdad que muy poca conmoción hay cuando nosotros, hermanos, estamos perdiendo de vista el objetivo, estamos perdiendo la dirección, estamos perdiendo de vista el propósito. Como que no hay mucha preocupación, ¿verdad? Sepa que esa alegría, hermanos, en la que el mundo vive, y aún creyentes, aquí dice que se va a terminar o va a convertirse en lloro y el gozo en tristeza. Hermano, si Dios no está, mire, si nosotros no estamos teniendo esas palpitaciones, hermano, como que Dios está en nosotros, la verdad, créanme lo que no vamos a sentir que tenemos vida. Hablo de vida espiritual. Física tenemos, pero espiritual no la hay. Y sabe que debíamos de afligirnos por eso. Ahora le hago otra pregunta. ¿Alguna vez usted se ha sentido tan vacío en su alma siendo creyente? Yo tengo que decirle que yo sí me ha pasado. Y no es porque haya dejado de esforzarme por buscar a Dios, pero se siente feo, se siente la muerte, hermano. Hablando espiritualmente, se siente angustia, se siente un sinsabor que le buscamos por todos lados y como que todas las avenidas, todas las puertas se han cerrado. Yo no sé si usted ha experimentado eso. Si no lo ha experimentado, usted está
súper bien, siga así. Pero si ha probado esa bendición y se ha sentido, hermanos, así tan mal, tan triste, la verdad, hermanos, es que esta es una necesidad. Sí, gloria a Dios. Y solo la puede resolver el Señor. Aleluya. ¿Y qué es lo que nos lleva a eso? Nuestras actitudes, nuestros descuidos. ¿Cree usted que se podría llegar a acostumbrar a un creyente a vivir así una vida mediocre, que no le importa si siente o no siente la presencia del Señor? Puede llegar a caer en ese estado. Sí, se acostumbra. Amén. Porque el enemigo eso es lo que busca. Sí, amén. Viene a suceder aquello que dice la Biblia, que la conciencia se caracteriza, se endurece. Pero aquí dice, para volver a ese estado de ánimo y tener vida, aquí da recomendaciones la palabra del Señor. Gloria a Dios, aleluya. En el 7, someternos a Dios. ¿Qué es someternos? Obedecer, de verdad. Amén. Ponerlos sumisos, ¿verdad? Ponerlos a sus órdenes. Y lo otro que recomienda para poder nosotros tener esa vida es resistir. ¿Qué es resistir? Rechazar, pelear, ¿verdad? No aceptar. Pero muchas de las veces el creyente acepta las propuestas del enemigo, porque la carne le gusta eso. ¿Cuál es el otro consejo que Dios da en su palabra? Y eso que no voy a terminar esta vez. 8. ¿Ya está perdiendo el interés? ¿Se fueron, hermanos? Siga. Acercaos a Dios. Aleluya. Consejos de Dios, consejos de su palabra, no míos. Acercaos a Dios. ¿Y qué hará a cambio el Señor si usted lo hace? Él se va Se acercará a mí. a vosotros. ¿Ve? Pecadores. Por eso es que algunos les da miedo, hermanos, porque dicen, no pueden haber pecadores en las iglesias. Lo hay, hermanos. Sí, amén, amén. Aquí está hablando la Biblia. No le estaba diciendo a nadie más de afuera. ¿Se recuerda lo que leíamos en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 5? ¿Se recuerda? Mire, se lo voy a refrescar, vaya, para que vea que no estamos hablando, hermanos, meramente de la gente de afuera. Vaya a 1 Corintios. ¿A quién estaba juzgando Pablo? ¿Al mundo o a la iglesia? Yo se lo leí ese día. Dice, capítulo 5, verso 12 y 13 de 1 Corintios. Pablo dice, ¿por qué? Pregunta, ¿qué razón tendría yo para juzgar a los que están fuera? ¿Con quién se estaba, hermanos, con quién estaba tratando Pablo esa vez? Con la iglesia. Con la iglesia de Corinto, donde en ninguna otra iglesia se mencionan los 9 dones, ¿verdad? Y él otra vez hace pregunta y dice, ¿no juzgáis vosotros a los que están dentro? Entonces, esta enseñanza de los apóstoles ¿fue a la iglesia o fue al mundo? A la iglesia. A la iglesia. Sí, amén. Porque a los que están fuera, Dios juzgará. Gloria a Dios. Futuro. Y aquí habla del que había cometido la atrocidad, que lo quitaran, ¿verdad? De en medio. Y Pablo lo llama, ¿cómo lo llama? Dijo, tengan misericordia del hermanito. No, dijo, quiten ese perverso. ¿Verdad que no dijo el hermanito? Claro, él dijo que habría que ayudarlo para que no fuera consumido de demasiada tristeza, que no se perdiera, que fuera zarandeado, pero que al final fuera salvo. Todavía hay perdón, hermano.
¿verdad? Pero se necesita arrepentimiento. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre de nuestro Dios. Hermano, ¿todavía alaba a Dios por esto? ¿O le cae mal este consejo? Bueno, entonces vea también aquí al apóstol del amor. Vea a quién se está dirigiendo. Juan. En el capítulo 2 de la primera carta. Lea desde el verso 14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Entonces el consejo es para jóvenes y viejos, o solo para viejos, para todos. Pero en el 15, hermanos, el consejo, miren, el apóstol se está asegurando con este consejo de que ellos estén bien. Habiendo tenido la victoria sobre el mal, él dice: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Santiago ha dicho que el que se hace amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios, ¿verdad? ¿Verdad? Eso dijo Santiago. Entonces Juan dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, dice, si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Santiago ha dicho, preguntando, que el Espíritu Santo que Dios ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente. La Biblia dice que el Espíritu Santo se contrista, ¿verdad? Amén. Y aquí dice que si alguno hace estas cosas que el apóstol está enseñando, aconsejando que no se practiquen, dice que el amor del Padre no está, ¿verdad?, en él. Así de que ese creyente puede tener todavía el nombre de creyente, pero tiene pérdida. Entonces, ¿por qué es que el amor del Padre no estaría en una persona que esté involucrada en cosas, hermanos, que son desagradables a Dios? Verso 16: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. ¿Verdad que se peca con los ojos? ¿O no? Para comenzar, hermano, ¿por dónde comenzó a entrar el pecado en Eva? Y vio, dice, que el fruto era agradable y codiciable. ¿Cómo se dio cuenta? Por los ojos. Ve los deseos de los ojos. Seamos honestos. Vienen deseos pecaminosos a nuestras vidas y a nuestras mentes. No me diga que no. Yo estoy sellado, para mí nada. Hay veces vienen tentaciones, pero ¿saben lo que se tiene que hacer? Lo que Santiago enseñó: resistir. Santiago enseñó resistir al diablo. ¿Quién le trajo la propuesta a los ojos de Eva en el huerto? Empero la serpiente, dice, era más astuta que todos los animales del huerto. Entonces Satanás, por medio de una
serpiente le trajo la tentación a ella y comenzó por los ojos. Y por eso dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Así es que hay que tener cuidado con lo que vemos, ¿verdad? Hay alguien que aquí todavía le gusta ver cosas en la televisión que le perturban la mente, pero que todavía le gusta verlas. Si ese es el caso, la Biblia está diciendo que no lo hagamos. ¿O no es eso lo que está diciendo? ¿Se podrá sentir cómodo usted, mujer o hombre, mirar esos programas, esas novelas, esas cosas donde hay insinuaciones a cosas abominables? Eso es malo, eso perturba. Pero si usted es de las personas que igual se goza en eso, igual viene a saltar aquí cuando esté en el culto, yo quiero decirle y darle una mala noticia: usted está mal. Estamos mal, gente, aunque no le guste. Eso no puede ser así, dice Santiago, que de una fuente salga agua dulce y agua amarga. Claramente lo dice, eso no puede ser así, hermanos míos, así lo dice Santiago. Así de que si antes de acostarse está viendo hombres y mujeres abrazándose y aún con eso se va a inspirar para irse a la cama, está mal. Yo sé que guardan silencio porque esto no lo oyen en cualquier lugar. Pero es verdad, hermanos. Haga recuerdo de lo que acabamos de leer, que el Espíritu Santo nos anhela celosamente. Y usted sabe, los que se están abrazando, que no sea marido y mujer o no lleguen al final, pero quienes están haciendo esos papeles son adúlteros, son fornicarios, son comerciantes, hermanos, de todo ese paganismo. Son promotores de tantos males. Así que yo no sé cómo usted puede sentirse si ve tales cosas, pero también cuando viene la bendición del Señor, también le entra eso. Una sola cosa, pero de preferencia del lado del Señor. ¿Qué le parece? Sé que no les gusta, se ponen tristes, pero esto es el consejo de la palabra del Señor. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, ¿verdad que se quieren ir los ojos cuando se ve algo curioso, no? Somos humanos, hermanos, pero la Biblia dice que hay que evitarlo, ¿verdad? Y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo, y al mundo lo rige un ser terrible que dice que lo tiene bajo su mano, el maligno. Entonces, si no vienen del Padre todas estas cosas, ¿de dónde vienen? Del diablo. Pero como hoy los predicadores son tan educados que no quieren ni mencionar al diablo. Pero Jesús, ¿verdad? ¿Cuántas veces lo mencionó? ¿O no? ¿O no, hermano? Yo escuché a un predicador una vez, conocido mío, dijo que Jesús, dijo, nunca había hablado del pecado, casi nunca había mencionado la palabra pecado. Y como yo soy curioso, me puse a leer y encontré un montón de citas donde Jesús, cómo habla en contra del pecado. ¿O no? Pero como algunos dicen que hoy en este tiempo ya no,
Usted dirá, se dejó el tema. No, es que estamos hablando de los que no van a ir al reino de Dios. Estamos hablando del infierno y de los que van a ir para allá. Y todos los que practican todas estas cosas, si se ponen en desamistad con Dios, entonces, hermanos, no van a poder ir con Dios. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Y mañana tenemos ayuno para que le dé duro a esa carnita, hermano. ¿Verdad que para eso es el ayuno? Nos ayuda, ¿sí? Porque la carne se pone débil. Esta carne, hermanos, débil a la vez, pero fuerte a la vez para hacer el mal. Entonces volvemos a Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos, por eso ni piadosas, ¿verdad?, ni blancas, ni chiquitas, porque dicen que las chiquitas son hijas de las grandes. Por eso algunos dicen una mentirita chiquita. ¿A dónde dice que será la parte? En el lago que arde con fuego y azufre. Ojo con esto que va, miren, que es la segunda muerte. Leíamos en Deuteronomio 22:22, se recuerda en una de las predicaciones, que si dos personas se encontraban en el acto de adulterio, dice que debían de morir, ¿verdad? Eso leímos en Deuteronomio 22 hasta el 27. Leímos también que si una joven se acostaba con alguien y ésta estaba desposada, o sea, comprometida a casarse, hiciera consentimiento de ella debía de morir por el acto de fornicación. A lo que yo voy, hermanos, que en ese tiempo se castigaba con la muerte física a piedra. Pero cuando nosotros vemos en el verso 8 del capítulo 21 de Apocalipsis, que este lago con fuego y azufre significa la muerte segunda. Con esta clase de muerte se castigará el adulterio y la fornicación y toda esa suerte de pecados que hemos estado leyendo en el verso 8. ¿Ve cómo está la cosa? Por eso, hermanos, la gente se goza, incluyendo creyentes, hermanos, que sí han conocido y que conocen el temor de Dios, pero lo domina la pasión, incurren en estos actos, están cayendo en un problema muy serio, que va a tener, hermano, graves consecuencias. Y por eso hay que advertir, por eso hay que enseñar, por eso hay que hablar la palabra del Señor. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Amén. Entonces vaya al capítulo 22 de aquí de Apocalipsis. Ahí estamos. 22. Una bendición, una bienaventuranza semejante a la promesa que acabamos de leer en el 21:7, antes de llegar al anuncio del juicio y del castigo. 22, verso 14 y 15. Y para que usted esté convencido de que esto lo dice el mismo Jesús,
Usted puede leer desde el verso 12, ¿verdad? He aquí yo vengo pronto. ¿Quién es el que quedó de regresar a esta tierra? Jesús. ¿Y qué trae, hermanos, entre manos? Trae premio, recompensa, galardón. Por eso Dios le dijo a Abraham, ¿verdad? Anda, Abraham, sé perfecto. Y le habla de un galardón, ¿verdad? Abraham. Y Dios sí le dio ese galardón a él. He aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. ¿Para qué viene el Señor? Aquí hay otro tema, hermano, ¿verdad? Aquí podemos sacar otro tema. ¿Para qué viene el Señor la segunda vez? Para recompensar a cada uno según sea su obra. Dice: yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Sería como cuando Jesús está afirmando en San Juan 14:6. ¿Cuántos se recuerdan que dice ahí? Yo soy el camino y la verdad y la vida. Algo semejante está diciendo el Señor acá, confirmando que lo que sigue es una verdad. ¿Y qué lo está diciendo? Dice: bienaventurados los que lavan sus ropas. ¿Para qué? Para tener derecho al árbol de la vida. Esta es una bienaventuranza. Y para entrar, ¿por dónde? Por las puertas en la ciudad. Pero lo que sigue: mas los perros estarán fuera. Hermano, quiere decir que ese pecado de relaciones fuera del matrimonio y extramatrimoniales son graves ante Dios. Hermano, hay que ponerle atención. Pero hoy en día, yo les mencionaba el otro día, ¿verdad? Que hoy, hermano, pastores se les hace fácil a caer en adulterio y todavía siguen en el ministerio. Yo no escucharía las enseñanzas de un pastor que cayó en adulterio. Y que Dios nos guarde, nos ayude, porque no podemos, hermano, a sostenerlo solo Dios nos puede ayudar. Pero sí nos ha enseñado el Señor cómo lo podemos lograr para sostenerlo: someterlos a Él, temerle a Él y acercarnos a Él, ¿verdad? Yo no quiero decirle que una persona que comete un acto de adulterio teniendo, hermano, su hogar, su matrimonio, teniendo su familia, no puede ser salvo. Si se arrepiente, puede ser salvo. Pero ¿sabe cuál es el problema? Usted podría escuchar de una persona que ha caído en ese problema una enseñanza así, puede darla, pero que haya credibilidad no la hay. Yo no sé si usted es escrupuloso como yo, pero yo no tendría pues sabor escuchar a una persona que enseña acerca de un tema así cuando no tiene la autoridad moral para poderlo enseñar. ¿Qué le parece? Yo sé que no les parece a ustedes estas cosas, pero es la verdad. Pero sabe, hermanos, hay cantidad de líderes religiosos, ministros, pastores que han fracasado. Y entonces, ¿con qué autoridad pueden hablar sobre esos temas? No se puede. Yo no quiero decirle que no puede ser restaurado. ¿Cómo no puede volver? Pero en esa parte no puede ser ejemplo. Lo siento que usted se moleste por lo que le digo, pero es la verdad. Y lo siento si alguien que es pastor y lo oye y lo ve se molesta, pero es la verdad. ¿O cómo cree? No se puede. Mas los perros estarán fuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel que ama y hace mentira. Y acabamos de ver otra vez los mentirosos, ¿verdad?
Está serio esto. Y tan serio que ustedes están serios también. No es mi culpa, hermano. Es la palabra del Señor. Entonces, hermanos, ¿con qué se castigaba? Con piedras esos actos pecaminosos. Hoy se castigarán con muerte, pero muerte eterna, que significa separación eterna de el Creador. Y si no, véalo. Ahí miren, en el capítulo 20 de Apocalipsis, regrese. Vea lo que dice el verso 15. Hemos leído en el capítulo 21, 8, cuál es la muerte segunda, y aquí lo confirma otra vez. Dice, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Y en el 14 es donde dice, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. ¿Y en qué consiste esto? La muerte segunda. Así de que, hermanos, nadie escapará. Según lo que la Biblia enseña, ni el infierno es el destino final, ¿verdad? Será este. Y por eso, hermanos, es que nosotros debemos de cuidarnos mucho. Hay tantas perturbaciones y tentaciones, pero podemos vencerlas en el nombre de Cristo Jesús, con la ayuda de Él. ¿Por qué no te consejo en su santa palabra? Amén, hermano. Por eso hay que cuidarnos mucho, hermanos. Ven, Juan aconseja que nuestros ojos hay que cuidarnos, ¿verdad? Nuestra mente. Fíjense, yo quiero que leamos las otras escrituras y vaya a Romanos, y ustedes se van a dar cuenta que se le está hablando a gente que posee el Espíritu Santo de Dios. Vaya conmigo a Romanos, capítulo 8. Romanos capítulo 8. Dice Romanos 8, verso 5. Miren lo que dice, porque los que son de la carne, aquí dentro de la mente, ¿verdad? ¿Verdad? Porque los que son de la carne, ¿en qué piensan? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es? Es muerte. Hermano, y no ve usted, una parte es ataque del enemigo, pero otra parte es que muchos nos hemos dejado agobiar y no hay reacciones. Nadie se quiere levantar, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y aquí va, hermanos, algo bien importante. Por cuanto los designios de la carne. ¿Qué son los designios? ¿Y qué es designio? Designio, hermanos, es pensamiento o intención de hacer una cosa. Es un plan o un propósito. En este caso, los propósitos, pensamientos y planes de la carne no son para
el lado espiritual. Fíjese lo que dice. Por cuanto los designios, traduzcámoslo así, los propósitos, planes, pensamientos y deseos que leímos en 1 Juan 2, 15, ¿qué son? Dice todas esas cosas de la carne. Hermanos, ¿qué son? ¿Lo está leyendo o no está leyendo? Porque por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. ¿Qué leíamos en Santiago 4:4? Que la amistad con el mundo es ponerse en desamistad con Dios. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Por eso es que dice el 6 que el ocuparse de la carne es muerte, porque los designios de la carne son enemistad contra Dios. Y ahora, hermanos, ¿qué sigue diciendo? ¿Por qué son enemigos y son enemistad contra Dios? ¿Por qué? Ahí lo dice. Porque no se sujetan a la ley de Dios. Le digo, ¿a quién le gusta la disciplina? No nos gusta la disciplina. ¿Verdad que cómo sufrimos un día de ayuno, hermanos, o no? O está de veras. Yo nunca he visto que se la pase todo el día danzando cuando esté en ayuno. Si tanto usted me mira la carita triste a mí como yo se la miro a usted, de hambre y de aflicción y de angustia. Es disciplina. Y la carne no le gusta esto. Ah, pero comer que sabroso es, ¿verdad? ¿Usted ha visto cuando vamos al parque si hay alguno triste? No hay nadie triste. Cada ratito estamos viaje y viaje, anda cocinando. Y hermano, las sonrisas más bonitas se oyen ahí, porque pura alegría. Así es de que, hermanos, la carne se revela. Y esa es la que nos lleva a morir espiritualmente. Pero se puede vencer en el nombre del Señor. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Pero añade algo más, que no lo quieren leer ustedes. Todavía falta de la coma para adelante. Ni tampoco pueden. ¿Usted cree que si se pudiera, hermanos, verdad que todos estuviéramos aquí en los ayunos o no? En las vigilias, en los viernes, en el domingo. Yo no es que le quiera sacar, hermano, nada, y digo, y no estoy diciendo que es malo todo lo que hacemos en el orden de Dios y en el temor de Dios, y lo gozamos y vamos al parque, a donde vayamos, a la playa, al río, a la montaña, donde vayamos. Eso no es malo. Pero ¿no cree que debíamos demostrar un tanto igual en lo espiritual? ¿No cree? ¿Pero por qué en lo espiritual no? Hermano, fíjense, yo puedo ver gente sonriendo, contenta, todo un día, cuando hacemos tales cosas. Pero veo hay veces rostros desencajados, tristes en la iglesia. Es cierto, tenemos preocupaciones, pero hay alguien que nos ayuda. Pero quiero decirle algo más. Y no lo tome a mal, tampoco yo lo tomo a mal eso. Miren, a mí nunca me han llamado, hermano, ¿cómo está organizado el ayuno y cómo va a estar? ¿Cómo va a estar la vigilia? Y voy para allá, a lo que le he mencionado, que no es malo. Todo lo que hacemos
y nos divertimos en el temor de Dios, hermano, y en ese amor fraternal y convivimos. Pero cuando hay algo así, sí la gente me llama, me pregunta. Pero nunca me han dicho, hermano, ¿cómo va a estar el ayuno? ¿Cómo estoy cansado? Prefieren a veces ni siquiera, hermano, enterarse para no sentirse comprometidos. ¿Quién está predominando ahí? Los instintos de la carne, los designios, los propósitos. Ya vimos que son designios, ¿verdad? Propósitos, planes. Esos son designios. Y lamentablemente hay veces gana la carne. ¿Y por qué mencionamos esto? Porque Gálatas 5:19 habla de las obras de ¿qué? ¿Del espíritu o de la carne? No, está separado. 19 habla de las obras de la carne. Y el del espíritu no dice frutos, dice el fruto. Y de la carne sí dice en plural las obras. Aunque dice el fruto del espíritu, se derivan, hermano, muchas cosas. Entonces, ¿qué sigue diciendo Romanos? Sigamos leyendo. Algunos están preocupados, ¿verdad?, por esa misma carne, que mañana tenemos ayuno y que nos vamos a acostar tarde. ¿Qué sigue diciendo? Verso 8, ¿estamos todavía aquí, hermanos, o no? Y los que viven según la carne, hermanos, no se puede. Amén, amén. ¿Verdad que a la carne es la que le da sueño para orar o no, hermano? Amén. No me digas que no. ¿Verdad? ¿O no le da sueño a usted cuando quiere orar? ¿Quién se opone ahí? Es la carne. Y si nosotros nos dejamos agobiar, difícil va a ser, hermano, que nos levantemos espiritualmente. Pero la gran bendición es que nosotros no vivimos del lado de la carne, vivimos, hermano, para el espíritu. Más vosotros no vivís según la carne, sino según el espíritu. Y aquí dice algo. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Oiga, hermano, y se lo estaba diciendo a quién, al mundo. Obviamente el mundo no es de Cristo y no va a tener el Espíritu de Cristo. Quien tiene la oportunidad de ser de Cristo y de venir a ser morada del Espíritu Santo, sí, porque todo el que está vivo puede arrepentirse. ¿Verdad? Pero aquí está hablando, ¿a quién? A nosotros. Pero ¿sabe la gran promesa? Si usted siente que está muriendo espiritualmente, aquí le va de parte de Dios una bendición, una promesa. ¿Cómo puede resolver esa situación? Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, ¿le podrá dar un levantón a usted que está muriendo espiritualmente, a mí o no? ¿Les interesa esa vida o no les interesa? Nos interesa y la necesitamos. Así es de que dice, vivificará también vuestros cuerpos mortales, ¿por medio de qué? Por su espíritu que mora en nosotros. Así es de que ¿a quién le debemos? ¿A la carne o al espíritu? Verso 12. Así que, hermanos, tentores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Entonces, ¿cuál es el fin? Si seguimos en esa vida, muerte. Porque si vivís conforme a la carne,
¿En qué vamos a terminar? ¿Por qué crees que gente no quiere venir a la iglesia? Y si viene, hermanos, sin ganas. ¿No cree que esas son señales de muerte espiritual? Eso es. Hay gente que no le siente sabor ni estando en la casa del Señor, pero se debe a esto que estamos discutiendo en la última parte de este tema, porque la carne ha tomado el control, ¿verdad? ¿Qué dice el último pasaje que estamos leyendo? Porque si vivís conforme a la carne, ¿cuál es el final? Muerte. ¿Pero qué muerte? Espiritual. Más si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, entonces vamos a vivir. ¿De qué vivir habla? ¿Físico o espiritual? Físico, estamos vivos, hermano, pero estamos muertos espiritualmente, y Dios nos quiere volver a ese ambiente, a esa vida, y Él pone los medios, nosotros no los tenemos, pero sí los podemos agarrar porque los pone a disponibilidad. Por eso le he dicho: someteos a Dios, resistid, acercaos, y entonces lo vamos a lograr. Que Dios nos ayude. Bendito el nombre santo de nuestro Dios. Nuestro Dios es bueno. Amén, hermano, nuestro Dios es bueno. Entonces la mente sí hace daño, ¿verdad? No la dejemos ir, hermano, por caminos equivocados. Luchemos por tener una comunión con nuestro Dios. Amén. Porque el final será muerte, y si morimos, hermano, espiritualmente, se nos va a quitar el deseo de servir a Dios, el temor de Dios se va a ir de nosotros, y vamos a hacer cosas que a Dios no le agradan. Porque cuando estamos vencidos, hermano, el enemigo no descansa hasta terminar y acabar con el creyente. Por eso hay que levantarnos en el nombre del Señor. Así de que ven el infierno y los que van a ir para allá. Sería triste que nuestro final fuera ese, aunque muchos dicen: no, aceptaste a Cristo, ya no hay nada que perder. ¿Cómo no? Mucho que perder. Así de que, hermano, espero que le ayude, que reflexione, que piense, y ojalá que no le haya ofendido tanto a la carne que no quiera ni venir al ayuno mañana. Ojalá que sí. Póngase de pie, vamos a darle gracias a Dios. Vamos a despedirnos de este lugar, y mañana estaremos aquí con la ayuda del Señor. A las 8:30 va a haber alguien aquí encendiendo el fuego. Así es de que si quiere que se le quemen esos vestigios de la carne, véngase. Padre, muchas gracias en el nombre de Jesús por habernos dado la dicha de estar en la casa del Señor en este día. Muchas gracias por tu palabra, que es la verdad. Muchas gracias por tu pueblo que se congregó. Muchas gracias por nuestros niños, por todos los que estuvimos aquí presentes, y por todos los hermanos que han estado siguiendo esta transmisión, a donde vaya a llegar esta palabra. Oramos, Señor, que haga su efecto, su obra, y en nosotros sacarlos del cielo, y aquellos que estamos deficientes podamos levantarnos nuevamente y seguir peleando la buena batalla hasta llegar al final de nuestra carrera. Padre, te ruego que donde se encamine cada uno de tus hijos, lo guarde, lo libre de todo mal, y que esa paz santísima, la que hemos llamado por Cristo Jesús, gobierne nuestros pensamientos y nuestros corazones. Todo te lo rogamos en el santo nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.